La Guerra de las Malvinas fue un acontecimiento que marcó para siempre a la sociedad argentina, y como todo suceso de gran calibre, se han creado historias, curiosidades y teorías que se han convertido en mitos conocidos por una buena parte de la población. ¿Pero hay algo de cierto en estos mitos? ¿Tienen sentido o son solamente pajas mentales para victimizar a unos y culpar a otros? Vamos a verlo en este video, de mitos y verdades sobre la Guerra de las Malvinas. Desde ya aclaro que no pretendo discutir la soberanía de las islas, porque es un tema muy largo y que seré todo lo imparcial que pueda. No voy a halagar un bando y desmerecer al otro. Si querés ver eso, mejor que te vayas a otro video. Mito 1. El gobierno británico quería una guerra porque les beneficiaba. ¿Es cierto que Margaret Thatcher tenía baja popularidad? ¿Es cierto que el ejército estaba sufriendo recortes? Y si bien es cierto que una victoria militar beneficiaría al gobierno inglés, como a casi cualquier gobierno, no es cierto que ellos buscasen una guerra en un archipiélago lejano y desconocido por la mayoría del pueblo inglés. O sea, ¿saben lo costoso que es mover una gran flota desde acá hasta acá? ¿Y si perdían qué? ¿Contra un país tercermundista? Los hubiese dejado peor parados que antes. Y teniendo en cuenta la reciente experiencia estadounidense en Vietnam, el gobierno británico no iba a intentar una acción tan riesgosa a menos que fuese necesaria. ¿Por qué digo esto? Porque las tensiones diplomáticas ya eran latentes desde el año 76. Y, aún así, fueron uno de nuestros principales vendedores de material bélico hasta más o menos el 77. Y si nos dejaron de vender armas, fue más por temas de derechos humanos que por tensiones diplomáticas. Además, estaban desmantelando su flota, que es lo contrario de lo que harías si vas a planear un ataque. Con esto no estoy defendiendo a los británicos, solamente estoy señalando la hipocresía e ignorancia del argentino promedio, que le echaba la culpa de todos los británicos mientras salía a apoyar y cantar y tirarle flores a un puto dictador como era Galtieri, siempre con un discurso belicista a favor de la guerra. La dictadura militar fue la principal responsable de la guerra, para salvar su imagen y desviar la atención de los problemas económicos y de represión, con un movimiento político improvisado, mal planificado y tan mal calculado que hasta el 82 un posible conflicto con Gran Bretaña no se tenía en cuenta en los ejercicios militares, porque la dictadura había centrado toda su atención en Chile y todo el armamento y equipamiento eran para combatir a ese país. Y ante esta artimaña, la mayoría de argentinos cayeron como moscas. Y siguen cayendo. La Argentina quería sangre, la venía buscando desde el 78 y lo que obtuvo fue un palazo en la cabeza. Y qué bueno, porque si no, podríamos habernos metido en otra guerra. Una más sangrienta y con mucho más territorio para perder. ¿De verdad creen que hubiésemos estado preparados? Mito 2. El hundimiento del Belgrano fue un crimen de guerra. Primero, vamos a entender qué era la zona de exclusión impuesta por los ingleses. Una circunferencia imaginaria de 200 millas náuticas de radio con centro en el sector central de la isla Malvinas. Una extensión de la zona de exclusión marítima impuesta el 12 de abril. Cualquier barco militar que la atravesase sería atacado sin más. Ahora, el Belgrano estaba fuera de la zona cuando fue hundido por el submarino nuclear HMS Conqueror. Pero la cosa es que estar fuera de la zona de exclusión no significaba que no te iban a atacar. Pedro Luis Galassi, segundo comandante del buque, declaró que la zona de exclusión es un diagrama geográfico importante en situaciones de bloqueo, pero no en un conflicto de guerra, por lo que solo significaba que era posible que no te atacasen. La Armada ya sabía esto, puesto que como dice el almirante Enrique Molina Pico, ex jefe del Estado Mayor de la Armada, todos los comandantes en el mar habíamos recibido la comunicación británica del establecimiento de dicha área. El mensaje establecía en su parte final: el gobierno de su majestad se reserva el derecho a atacar cualquier nave o aeronave, dentro o fuera de la zona de exclusión, que considere un peligro para sus fuerzas. El Belgrano ni era un buque escuela, ni estaba fuera de servicio, ni estaba pronto a estarlo. De hecho, varios buques de la clase Allen M. Summer que lo escoltaban no fueron dados de baja, sino hasta finales de los 80. Era un crucero ligero con cañones de 20 kilómetros de alcance para atacar buques de superficie o enemigos en tierra, y que funcionaba casi a su 100%, de no ser por un problema en las turbinas que lo estaban haciendo más lento.
Es más, en ese momento el buque pertenecía al grupo de tareas 79.3, que a su vez estaba volviendo de una misión suspendida que tenía como propósito, en una maniobra de pinzas junto con el 79.1 y el 79.4, atacar a la flota británica que estaba desembarcando en ese momento en las islas. Una vez más, tanto Pedro Luis Galassi como el primer comandante del buque, Héctor Bonzo, a quien pueden ver en esta famosa imagen, como el ya citado Enrique Molina Pico, están de acuerdo en que no fue un crimen de guerra, sino una acción de combate. Los 323 tripulantes que ofrecieron sus vidas no fueron asesinados, murieron luchando por nuestro país, que es la máxima entrega que puede hacer un militar. Mito 3. Los ingleses querían lanzar una bomba nuclear en Córdoba. Si tuviese manos estaría haciendo un facepalm. El rumor sobre el supuesto ataque nuclear de Thatcher a Córdoba viene del libro de Ali Mujdi, psicoanalista del presidente francés en ese tiempo. En primer lugar, un psicoanalista no es una fuente fiable. Y en segundo lugar, ¿qué carajos? Es cierto que Inglaterra poseía varios misiles y bombas nucleares, pero ¿de verdad se creen que iban a utilizar un arma de destrucción masiva que causaría la muerte de millones de inocentes, que envenenaría con radiación toda América del Sur, contra un país que tenía buenas relaciones con muchos países del mundo, e incluso de la misma OTAN, que haría que el Reino Unido fuese repudiado por todos, y que probablemente causaría que varios países latinos entren en el conflicto del lado argentino? Y todo eso, solo por un par de islas lejanas. Piensen en esto, Estados Unidos considera Latinoamérica como su patio trasero. No sé ustedes, pero yo no ando tirando bombas en mi patio trasero. Usen el sentido común. Lo que dice este franchute o es falso o es exagerado. O sea, por favor, según él, todo esto era porque los misiles Exocet eran demasiado peligrosos. Y Francia no quería dar los códigos de desactivación. Pero les tengo una noticia, los susodichos códigos no desactivan el misil. Solo lo dejan ciego y sordo. Pero una vez iniciada la combustión, el misil seguirá viajando por su propulsor. Además, para desactivar los misiles o interferirlos, primero hay que detectarlos. Y los pilotos argentinos lanzaban el misil desde apenas 6 millas, por lo que se volvían prácticamente indetectables. Y en caso de ser detectados, solo podían ser desviados, y los ingleses tenían muy poco tiempo para hacerlo, por lo que dependían más de su entrenamiento y habilidad que por inútiles códigos. Es que por Dios, ni siquiera los estadounidenses usaron armas nucleares en las guerras sangrientas de Vietnam y Corea, luchando contra sus enemigos ideológicos y mucho más peligrosos que nosotros. ¿Así que de verdad creen que se iban a molestar en utilizarlas contra nosotros? Ridículo. Mito 4. Chile traicionó a Argentina. Chile no traicionó a Argentina, porque la traición implica algún tipo de acuerdo o pacto roto por una de las partes. Argentina no tenía relaciones diplomáticas con Chile en ese tiempo, pues hacía 4 años el país estuvo a horas de entrar en una guerra con ellos, y entonces se dio la guerra de Malvinas. Y sí, Chile apoyó a los británicos en muchas cosas, por ejemplo la fallida Operación Mikado, pero lo hizo por una simple lógica del enemigo de mi enemigo es mi amigo. Es decir, las mejores tropas permanecieron en la frontera con Chile, algo que solo haces si tienes la intención de atacar. Y si hubiesen invertido los roles, estoy seguro que Argentina hubiese hecho lo mismo. Mito 5. Mal armados, mal entrenados. Veamos qué poseía el soldado argentino promedio en Malvinas. Además de mejores botas y peor abrigo, tenía siempre su confiable fusil FN FAL. Los ingleses, por su parte, tenían el L1A1, también conocido como FN FAL. La infantería de los dos bandos poseía un armamento similar. Este es un compendio con algunas de las armas que poseían ambos bandos. Nótese que ambos bandos usaban armas de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Por la misma razón que se sigue usando la ametralladora M2. Porque son muy buenas. ¿Para qué cambiarlas? Claro que los ingleses tenían mejores ópticas y versiones de las armas. Y muchas más baterías para los aparatos de visión nocturna y radios. Y más radios. Pero no era una diferencia muy significativa, quitando la parte de las radios y la visión nocturna. Pero de hecho, en algunas cosas los argentinos llevaban la ventaja. Tenían varios cañones de campaña de 155 milímetros, capaces de hacer fuego de contrabatería a los buques ingleses.
Los ingleses tenían antiaéreos Stinger cedidos por los Estados Unidos, pero los argentinos tenían el Strela II, la versión soviética del Stinger, cedidos por Perú y Libia, cañones antiaéreos muy efectivos como el Oerlikon de 35 mm. Los ingleses tenían el demasiado moderno y disfuncional misil Rapier. Argentina, los viejos Tiger Cat, los modernos Roland, e incluso una improvisada batería de defensa costera. Y por supuesto los Panhard, que debían enfrentar a los Scorpion y Scimitar. Lástima que fuesen a rueda y que siempre se hundiesen en el terreno por eso. Como ven, las tropas argentinas no tiraban con gomeras ni ninguna estupidez así. Aunque, eso sí, carecían en su mayoría de suficiente munición y por supuesto el frío y la falta de alimento. Debido a los problemas logísticos, la falta de vehículos a oruga y al terreno estepario y extremadamente húmedo de las islas. Aunque la verdad, tener pocos suministros es algo común en una guerra, y que las armas se atasquen es algo que pasa hasta hoy en día, con armas modernas. A los ingleses les pasó mucho con el L-85 en Irak, y se debe más que nada a la falta de mantenimiento por parte del soldado que las posee. Y al clima. En cuanto a la armada, esta sí se encontraba en desventaja en comparación con la enorme y moderna Royal Navy. Lo mejor que poseía era sin duda las corbetas clase Drummond, el portaaviones 25 de mayo que podía cargar con hasta 28 aviones incluyendo al Super Étender, los submarinos clase 209, y los Ara Hércules y Ara Santísima Trinidad, destructores tipo 42, aunque también eran conocidos como clase Sheffield. Graciosamente era la misma clase que usaban los ingleses, pero esos buques nada podían hacer contra los submarinos nucleares de los ingleses, que podían mantenerse sumergidos todo el tiempo y eran casi imposibles de detectar con los medios disponibles. Por eso, la mayor parte de la armada estuvo anclada o se dedicó al patrullaje costero. Cuestionable decisión, pero entendible también. Y en cuanto a la fuerza aérea, en cantidad superaba ampliamente lo que los ingleses tenían en Malvinas, pero no en calidad. Los mejores aviones eran los más de 20 Mirage Dagger, los C-130 y los Super Étender, pero el principal problema de la fuerza aérea era que carecía de buenos misiles aire-aire, y también carecía de buenos radares y de buenos sensores. Por fortuna, los Harrier eran subsónicos, así que los aviones argentinos podían escapar a toda velocidad, como ven en este video de un Mirage Dagger rompiendo la barrera del sonido. Y es por eso que no tuvieron la superioridad aérea total. Pero imagínense si hubiesen llevado estas bellezas. Y en cuanto al entrenamiento del ejército, no voy a negarlo. En general, las tropas argentinas carecían de un entrenamiento apropiado. En la mayoría de los informes, se califica el rendimiento de las tropas de tierra como dispar. La mayoría eran jóvenes conscriptos con pocos meses de entrenamiento. Aunque para ser sincero, también había chicos muy jóvenes del lado británico. The gun crews, mostly 17 years old, soon had more battle experience than anyone else in the Navy. Mientras que las tropas británicas tuvieron un rendimiento promedio, las argentinas eran tan dispares que a veces resultaba perjudicial para los propios británicos, porque subestimaban al enemigo y cargaban las posiciones argentinas sin ningún cuidado, creyendo que iban a sorprender a unos pobres conscriptos tomando mate, solo para ser barridos por la Aimara o los comandos. Esto y el hecho de que hubo tropas que estuvieron sin prácticamente disparar ni una sola bala, y otras que estuvieron a la ofensiva hasta casi perder el 50% de sus fuerzas, indican que el problema no era tanto la falta de entrenamiento, sino la falta de organización y coordinación entre tropas. La mayoría de unidades no recibieron ni una sola orden durante la guerra, bien porque carecían de una radio funcional o funcionaba mal, o bien porque el alto mando se olvidó de ellas y las mantuvo como reserva mientras se encargaba de dirigir a las pocas tropas con buen entrenamiento. En otras palabras, mientras que los británicos usaron una gran fuerza de voluntarios, el bando argentino luchó con una fuerza que en su mayoría venía del servicio militar obligatorio, y usando apenas el 30% de estas, y siempre utilizando las mismas unidades, mientras que el resto estaban en retaguardia o directamente no sabían qué hacer. A los conscriptos no se les dio la oportunidad de demostrar su valía, o sea, el regimiento mecanizado 25, que participó en la batalla de Pradera del Pato, le infligió mucho daño a las tropas inglesas. Y este estaba compuesto en su mayoría por conscriptos, que para variar estaban bien dirigidos. Pero la mayoría sufría de la indecisión del alto mando, y la indecisión es la peor enemiga del soldado. En ese momento, las fuerzas argentinas eran de las mejores y más grandes de toda Latinoamérica. Más de 10.000 argentinos se enfrentaron a pocos más de 7.000 ingleses. ¿Qué pasó? Que estaban mal dirigidas, y con una estrategia extremadamente defensiva, la cual
Después explicaré a detalle.